En lo profundo de las montañas de Noruega, rodeado de bosques interminables y silencio absoluto, existe un lago del que casi nadie habla. No aparece en las guías turísticas, y los pocos habitantes que viven en la zona prefieren evitarlo cuando cae la noche. Los pescadores del lugar cuentan historias extrañas. Dicen que el agua es demasiado oscura para ver el fondo, incluso durante el día. Y que algunas noches, cuando el viento desaparece y el lago queda completamente quieto, algo se mueve bajo la superficie. Durante años estas historias se han contado entre los habitantes de los pequeños pueblos cercanos. Algunos aseguran haber visto ondas gigantes en el agua, como si algo enorme nadara justo debajo. Otros dicen haber escuchado golpes desde el lago en plena madrugada. Pero hay un detalle que se repite en casi todas las historias. La mayoría de los extraños sucesos ocurren alrededor de las 3 de la madrugada. Cuando escuchamos esas historias decidimos comprobarlo por nosotros mismos. Nuestro plan era simple: viajar hasta ese lago aislado, montar un pequeño campamento en la orilla y pasar toda la noche grabando. Pensábamos que, en el peor de los casos, solo sería una noche tranquila en la naturaleza. No imaginábamos lo que iba a pasar. Llegamos al lugar poco antes del atardecer. El camino hasta el lago era largo y complicado. Después de dejar el coche tuvimos que caminar casi 40 minutos por un sendero rodeado de árboles altísimos. A medida que avanzábamos, el bosque se volvía más silencioso. No había pájaros. No había insectos. Solo el sonido de nuestras botas pisando ramas secas. Finalmente, entre los árboles apareció el lago. Era mucho más grande de lo que esperábamos. El agua era completamente oscura, casi negra, como si absorbiera la luz del cielo. No había casas cerca. No había muelles. Nada. Solo el lago, y el bosque que lo rodeaba por completo. Montamos el campamento en una pequeña zona de tierra junto a la orilla. Colocamos varias cámaras apuntando hacia el agua y encendimos una pequeña luz para poder grabar durante la noche. Al principio todo parecía tranquilo. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas y el cielo tomó un tono naranja que se reflejaba sobre el lago. Durante unos minutos el lugar parecía incluso hermoso. Pero cuando la noche cayó completamente, el ambiente cambió. El lago se volvió un espejo negro. No había olas. No había viento. El agua estaba completamente inmóvil. Pasaron las primeras horas sin que ocurriera nada extraño. Hablábamos frente a la cámara sobre las historias del lugar mientras escuchábamos el sonido lejano del bosque. De vez en cuando se escuchaba el crujido de una rama o algún ruido entre los árboles. Pero nada provenía del lago. Hasta que ocurrió algo. Alrededor de la medianoche escuchamos un pequeño chapoteo. Fue un sonido corto, como si algo hubiera caído al agua. Apuntamos las linternas hacia el lago, esperando ver algún pez saltando o quizás un pato. Pero no vimos nada. El agua volvió a quedarse quieta. Pensamos que probablemente era un animal y seguimos grabando. Una hora después volvió a pasar. Otro chapoteo. Esta vez un poco más fuerte. La superficie del lago se movió ligeramente, creando varias ondas que se expandieron hacia la orilla. Nos acercamos al agua para mirar mejor. El lago volvió a quedarse completamente quieto. Era extraño. Porque el agua parecía demasiado profunda y demasiado oscura como para ver lo que había debajo. Volvimos al campamento. Las horas pasaban lentamente. El frío de la madrugada comenzaba a sentirse, y el bosque se había vuelto aún más silencioso. Miramos el reloj. Eran las 2:53 de la madrugada. Recordamos entonces una de las historias que habíamos escuchado en el pueblo. La mayoría de los sucesos extraños ocurrían cerca de las 3.
Decidimos apagar la luz principal para observar mejor el lago. Durante varios minutos no ocurrió absolutamente nada. El agua seguía inmóvil. El bosque seguía en silencio. Hasta que el reloj marcó 3:02 de la madrugada. De repente, algo rompió la superficie del lago. Primero fue una pequeña burbuja. Luego otra. Y otra más. Parecía que el agua estaba empezando a hervir lentamente en un punto a unos 20 metros de la orilla. Apuntamos las linternas hacia ese lugar. Las burbujas se volvieron más grandes. Entonces ocurrió. Algo emergió del agua. Al principio solo vimos una forma oscura rompiendo la superficie. Era imposible distinguir qué era. Parecía demasiado grande para ser un pez. Demasiado lento para ser un animal pequeño. La figura se movió lentamente bajo el reflejo de la linterna. Durante unos segundos pudimos ver claramente que algo estaba saliendo del agua. Luego volvió a hundirse. El lago volvió a quedarse quieto. Nos quedamos mirando el lugar sin decir una palabra. Nadie sabía qué acabábamos de ver. Intentamos convencernos de que tal vez era un tronco flotando, o algún animal grande. Pero lo que ocurrió después hizo que esa explicación dejara de tener sentido. Porque unos segundos más tarde el agua volvió a moverse. Esta vez mucho más cerca de la orilla. Un sonido fuerte rompió el silencio. Como si algo pesado hubiera golpeado el agua. Las ondas llegaron hasta nuestros pies. Retrocedimos varios pasos. Apuntamos las linternas hacia el lago. Y durante apenas un segundo, vimos algo. Una silueta larga moviéndose justo bajo la superficie. Era demasiado grande. Mucho más grande que cualquier pez que pudiera vivir en un lago como ese. La figura desapareció en la oscuridad del agua. El lago volvió a quedarse inmóvil. Pero ahora algo había cambiado. Porque desde ese momento, comenzaron a escucharse sonidos. Golpes suaves. Chapoteos. Movimiento bajo el agua. Como si algo estuviera nadando lentamente alrededor del lago. Decidimos no acercarnos más. Nos quedamos en silencio observando desde el campamento. Los sonidos continuaron durante casi 10 minutos. Luego desaparecieron por completo. El resto de la madrugada transcurrió sin que volviera a pasar nada. Cuando el cielo comenzó a aclararse, el lago volvió a parecer un lugar completamente normal. El agua estaba tranquila. El bosque volvía a tener sonidos de pájaros. Todo parecía diferente. Pero cuando revisamos las grabaciones de las cámaras, encontramos algo que ninguno de nosotros había visto durante la noche. Una de las cámaras que apuntaba al lago captó movimiento justo antes de que salieran las burbujas. Debajo del agua, se podía ver una sombra enorme moviéndose lentamente hacia la superficie. La silueta era demasiado grande para identificarla con claridad. Pero definitivamente no era pequeña. Hasta hoy no sabemos exactamente qué fue lo que vimos aquella noche en ese lago aislado de Noruega. Podría haber sido un animal desconocido. Podría haber sido algo completamente normal que la oscuridad hizo parecer extraño. O quizá, algo que normalmente permanece bajo el agua. Y que esa noche decidió salir a la superficie.